Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario Realmente Jesús es el modelo. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 3, la palabra del Señor nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y el propósito que es que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué la gente se cansa y desmaya? Porque no entendió y puso sus ojos en lo equivocado. La Biblia dice que la palabra considerar es examinar la vida del modelo perfecto, en el cual es el ejemplo al cual nosotros tenemos que imitar. Por eso dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Cuántos sufrieron contradicción de pecadores alguna vez en su vida? ¿Alguien sufrió contradicción de pecadores? ¿No? Yo cuando vine aquí, mi familia creía que yo me volví loco. ¿Sí o no? Claro que sí. Encima me decían: qué quemada, ahora vos ya no sos como nosotros. Y yo dije: gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque algo pasó en mi vida. Ya socialmente ya no quedaba bien no ser del grupo de la élite. Pero gloria a Dios, prefiero no estar en la élite y estar en la élite de Cristo, porque el que no está en Cristo se va al infierno y el lago de azufre es su destino. Mi destino es, mi querido hermano, sufrir contradicción de los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, la gente lo primero que te dice, ¿qué te dice? Te cambiaste de religión. ¿Y qué le decimos nosotros? No tengo religión. La religión es el opio de las naciones. La religión te lleva al infierno. La relación te lleva a la gloria. Amén. Digan conmigo: no tengo religión, tengo relación. Aleluya. Contradicción de pecadores cuando les consideramos a Cristo, porque imagínense, Jesús vino y nació en un sistema súper, hiper, mega religioso. ¿Sí o no? Y cuando Jesús vino a decirles lo que le decía a ellos, esa gente aferrada a su sistema humano, tradiciones humanas, no le entendieron y Jesús sufrió contradicción de pecadores. Usted también habrá sufrido y va a seguir, porque cuando usted quiere compartir lo que le pasó a usted y le quiere explicar a alguien, va a recibir la contradicción. Contradicción, ¿por qué? Porque no van a estar de acuerdo, no le van a entender, a no ser que Dios, a través del Espíritu Santo, toque esas vidas y les active a ellos, porque se humillan y entienden que necesitan de Dios y no deciden vivir conforme al diseño humano y en el espíritu de este mundo. Nosotros no nos conformamos al diseño de este siglo. Este siglo está bajo el maligno, dice. Amén. Y nosotros no estamos bajo el maligno. El maligno está bajo nuestros pies y nosotros estamos juntamente con Cristo resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Aleluya. Y no nos importa que suframos contradicción de pecadores. Ahora, ¿cuántos de ustedes sufrieron contradicción de pecadores? ¿Qué te pasó? Te dicen, ¿verdad? Ahora lees la Biblia. Te lavaron el cerebro. Te van a sacar toda tu plata. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿cuál es la clave? Si vamos a sufrir contradicción de pecadores, tenemos que estar dispuestos a permanecer. El poder de permanecer es la clave. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces tenemos que entender, como ella dijo, Jesús es la vid. No se engañen. Jesús, tenemos que estar anclados en Jesús. ¿Y quién es Jesús para nosotros y cómo yo voy a permanecer en Él? Estar en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era y es
Dios. Entonces, la vid para nosotros es estar conectado a su palabra. Amén. ¿Y quién es el labrador? El Padre, el que viene a labrar nosotros. ¿Y qué es el labrador? El que quita todas las cosas que nos impiden florecer como persona, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en las cosas cotidianas de la vida. Por eso el labrador viene a trabajar sobre nuestro carácter. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito del labrador? Dice en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué más? ¿Qué cosa? Más fruto. O sea, es el interés de Dios que cada uno de nosotros produzcamos más fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces, el reino de Dios es activo, es constante, está en acción, en movimiento, y debemos ser gente productiva, gente que produce más fruto. Ahora, el labrador viene inmediatamente. Tenemos que entender nosotros que si no hay fruto, dicen, el que no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? En el versículo 2, digan conmigo, lo quitará. Por eso es importante que usted entienda que dentro del reino de Dios usted no puede ser simplemente un espectador. Usted tiene que estar conectado para que inmediatamente de la vid surja la sustancia que va a activar en usted el diseño de Dios, el fruto del reino, que es amor. Y amor tiene paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, bondad, longanimidad. Todo eso va a empezar a ser activado dentro de usted para que la gente le pueda ver a Jesús en usted. Amén. Porque nosotros, dice en Efesios 5:1, tenemos que aprender a ser imitadores de ¿quién? Sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo yo le voy a imitar a Dios? Entendiendo que estoy anclado a la palabra de Dios. Yo soy un esclavo de la palabra de Dios. Soy un esclavo de la obediencia a la palabra de Dios. Dice en Romanos 6, versículo 16. Mira lo que dice ahí. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 nos dice así: ¿no sabéis que el que os sometéis a si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué cosa? Muerte. Entonces, hay gente que dice, yo no soy esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? La palabra pecado viene de la palabra amartia, que quiere decir error. ¿Y qué es error? No operar según el diseño del Creador. Usted tiene que entender que usted fue creado por Dios. Usted es una creación de Dios. Usted no se creó a usted mismo. ¿Entiende lo que le digo? Entonces Dios mandó un manual para que la creación opere en el diseño perfecto. Entonces usted de hoy más, para operar en ese diseño perfecto y dar la revelación del verdadero propósito para su vida, es cuando usted dice, es esclavo de la obediencia. Esclavo de la obediencia. ¿Y obediencia para qué? Para justicia. Y la justicia de Dios se reveló en la vida de Jesús. Jesús es la justicia de Dios. En Cristo se hizo justicia para que usted sea salvo, para que usted sea nacido de nuevo, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que usted le vaya bien, para que si Él llevó su enfermedad, para que usted tenga salud. Él murió para que usted tenga vida. Él descendió para que usted ascienda. Él murió para que usted viva. ¿Entiende? Él es la justicia para su vida, pero usted tiene que activar eso a través de la obediencia. Y cuando usted es esclavo, ¿y qué es un esclavo? La palabra esclavo viene de la palabra doulos, que quiere decir esclavo de amor, donde usted en un acto de amor, en su propia voluntad, se ancla al diseño de Dios. Y entendiendo, como dijo la hermana, debía 100 millones, ande Dios, ande. No, la ande primero o Dios. Ella confió en Dios y Dios la levantó y la sacó de las deudas. ¿Entiende? Pero ¿qué iba a pasar? Como mucha gente, sufrimos contradicción de pecadores. Por eso que vemos los resultados en Cateura y en todo el sector de miseria. No le estamos dando un asistencialismo a la gente. Le estamos enseñando a pescar y a ser fiel con Dios. Y Dios le está bendiciendo a ellos. Aleluya. Gente que está saliendo de la miseria, de la pobreza total, donde Dios le está levantando y poniendo en sitiales con gobernadores, con reyes, hijos de Dios. Y estamos viendo no un testimonio, estamos viendo cientos de testimonios, porque les hemos enseñado a darle y ser fiel a Dios, y Dios les bendice. Entonces, la contradicción de pecadores son aquella gente que no entienden
el diseño de Dios y vive una vida autosuficiente, independiente de la voluntad de Dios. Por eso usted tiene que entender que la voluntad de Dios se reveló en la palabra escrita, la que tenemos aquí, y cuando consideramos la vida de Jesús, la ponemos en práctica, y entonces la palabra en práctica revela el diseño de Dios para mi vida. Amén. Entonces, yo soy esclavo de la obediencia, estoy anclado al propósito de Dios. Porque si yo vivo autoexaltándome, levantando, ¿para qué voy a vivir? Tener éxito, tener millones de dólares en el banco, que tenga un yate, que tenga una casa y que tenga autos. No, eso se acaba. ¿Cuántos millonarios y multimillonarios terminaron muriéndose y todas esas fortunas se fueron al mazo? Desaparecieron totalmente. ¿Dónde está la fortuna del Shah de Persia? ¿Dónde está la fortuna de tanta gente que buscó la autoexaltación? Y como dijo Onassis, mi propósito era ganar $1 millón, pero lo que me mató fue el resto de mis millones de dólares. ¿Por qué? Porque ellos vivían esclavos de esos recursos y no eran más libres. Pero Cristo te vino a ser libre y libre de verdad en el nombre de Jesús. Por eso nos enseña a no vivir conforme mirándonos a nosotros, sino mirando a los demás. ¿Cómo yo puedo ser instrumento en las manos de Dios para darle a los demás, para ayudarle a los demás? No viviendo para mí, sino viviendo para Él. Y si vivo para Él, voy a bendecir a los demás. Aleluya. Entonces, toda la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir esta vida. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que hay otras vid que no son verdaderas. ¿Cuáles son las vid que no son verdaderas? La gente que está anclada a su tradición, a una religión, a una filosofía que no tiene respaldo histórico o bibliográfico. No tiene. La Biblia es el único libro que tiene respaldo histórico y bibliográfico, donde Dios se mostró y nos diseña, y hay una perfecta concordancia entre todos los libros de la Biblia. Es un sistema inteligente para que la creación de Dios opere conforme a ese diseño. Empezamos a vivir en la plenitud. ¿Y la plenitud qué es? Ausencia de toda necesidad, porque en Cristo estamos completos, dice la Biblia en Colosenses 2:10. La Biblia nos dice que en Cristo, cuando venimos a Él, mi querido hermano, Colosenses 2:10 dice la palabra del Señor: vosotros estáis completos en Él. Digan conmigo: estoy completo en Él. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, tiene millones de problemas como esta persona, pero vos le decís: estás completo en Él. Entonces, pero ella ve todo lo que le faltaba, pero decidió ser fiel en lo poco, y de lo poco Dios te va llevando a la gloria. Amén. Porque Él va probando tu corazón si estás dispuesto a confiar en Dios. Y esa es la clave, entender que estar conectado a la vid produce el fruto del reino. Dice la Biblia en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, la palabra que hace nosotros produce y erradica todo error de nuestra vida y nos limpia. Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué parte en el alma? En el alma, en el asiento de la voluntad, hay una cantidad de errores y horrores que producen limitaciones en la vida del individuo. ¿Cuáles son? Lo que tus papás hablaron, lo que los maestros dijeron. ¿Y qué dijeron? Vos sos un burro, sos un tonto, no va a llegar, no te va a salir. Vos te aplazaste otra vez. Entonces todas las palabras habladas son instaladas en el sistema del alma, donde está la inteligencia y la voluntad del hombre. Entonces viene la palabra y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La gente te decía: no vas a poder, no te va a salir, no te va a andar, no te va a funcionar. Pero Cristo dice: para el que cree, para el que cree. Amén. Entonces la palabra de Dios empieza a cortar en el alma todo lo que no viene de Dios y empieza a producir
en la voluntad, el diseño de Dios, porque usted está esclavo de la obediencia y opera la justicia de Dios. Y es justicia de Dios que usted sea salvo, es justicia de Dios que usted sea sano, es justicia de Dios que a usted le vaya bien en su trabajo, es justicia de Dios que usted sea prosperado en todo. ¿Por qué? Porque usted es esclavo de la obediencia y la justicia de Dios es su voluntad. Y Dios quiere que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Amén. Aleluya. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el 4 dice, y aquí está la clave para desarrollar el potencial de Cristo: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto es una carrera de larga distancia, no es de velocidad. No crea que usted va a venir hoy, mañana ya va a estar todo solucionado. ¿Qué hizo Dios con esta mujer? Desde un principio trató con su corazón. Ella entendió que tenía que tener su confianza en Dios y fue un proceso, y todavía sigue siendo un proceso. Amén. Entonces, permanecer, decirle al que está al lado, permanecer. Señores, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Usted qué cree que es producto de la casualidad lo que está ocurriendo en el Medio Oriente hoy día? No, estamos viviendo en los tiempos más emocionantes. Este es el tiempo donde el sistema ya está listo para que el anticristo pueda operar y poner un sello en todo el mundo, y no van a poder ni comprar ni vender si no tienen la marca del anticristo. Pero usted tiene la marca de Cristo y no del anticristo. En usted está el que vive y reina, y usted va a ser llevado a la gloria de Dios. Amén. Ese sistema se va a su debacle final. Todo sistema que no confía en Dios y no le honra a Dios va a ir a su caída final. Como los grandes imperios. ¿Dónde está Babilonia? Desapareció Babilonia. ¿Dónde está Siria? Desapareció Siria. ¿Dónde está, mi querido hermano, Siria hoy como nación, pero no como imperio? ¿Dónde está el Medio Persa? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Roma? Señores, todos esos imperios desaparecieron. Y ahora también este sistema va a desaparecer como último sistema, porque el que se va a establecer es el imperio de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Y los hijos de Dios que son esclavos de la justicia van a gobernar juntamente con Cristo en el nombre de Jesús. Por eso usted no tiene que entregarse cuando sufre contradicción de pecadores. ¿Y qué contradicción de pecadores? Cuando la gente te dice que, pero vos, ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas tu célula? ¿Para qué lees la Biblia? Mira, estás teniendo problemas. Señores, en el medio de tus dificultades, ahí es donde Dios se va a mostrar. Diga el débil. Diga el débil. Amén. Donde yo soy débil, Cristo es fuerte, es poderoso. Por eso tengo que entender que si estoy permaneciendo, Dios es fiel. Y Dios es fiel. Y si yo soy fiel, esa palabra en la cual yo estoy anclado va a producir en mí la solución de mis problemas. Me va a traer sanidad, me va a traer restauración, me va a traer restitución. Y lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo va a convertir en un gran bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Pero la gente muchas veces, cualquier problemita que tienen, se quedan por el camino. Dicen, no da gusto así. Y claro, lo que Dios está tratando de sacar en vos, fe. Está tratando de sacar en vos paciencia. Dios está tratando de sacar templanza. Que no te rompas, no te quiebres por cualquier cosa. Entonces Dios está desarrollando el carácter de un rey y un sacerdote que va a cogobernar con Cristo el universo. Aleluya. Amén. Entonces, decirle al que está al lado, no te entregues. No te entregues. No tires la toalla. Eso es muy importante. En el momento que querés tirar la toalla, no tires la toalla. Agárrate del Señor. Amén. Agárrate y decir, Dios es fiel, 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 Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios, como dice en Hebreos 6, versículo 12, la palabra del Señor, Hebreos 6, 12 dice, no hagáis perezosos ni sometedores a aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Heredan la promesa. Aleluya. La fe y la paciencia, la fe y la paciencia, producto del Espíritu, que es fruto del Espíritu. Entonces dice en Juan capítulo 15, miren lo que dice en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. ¿Y qué quiere decir?
todo lo que haces separado de la voluntad de Dios tiene un propósito para el tiempo. Comienza con el tiempo y termina con el tiempo y se acaba. Y ahí terminó. Porque si yo le voy a mostrar a ustedes toda la gente que tuvo éxito humano y temporal, comenzó y terminó con los aplausos humanos y recibieron glorias de hombre. Eso le pasó a Herodes. Dice que Herodes creyó, voz de Dios, dijeron, y él no le dio la gloria a Dios. Inmediatamente, dice en el libro de los Hechos, fue consumido delante de todo el mundo, porque nadie le roba la gloria a Dios. Nadie le roba la gloria a Dios. Amén. Entonces ahí está la clave. Señores, separado de Él nada puedo hacer. Separado de Él nada puedo hacer. Ahora, si Él es la vid y yo soy el pámpano, señores, ¿qué tengo que entender? Ese pámpano que está conectado a la vid, esa rama que está conectada a la vid, no tiene que estar haciendo un esfuerzo para dar fruto, tiene que estar simplemente conectado. Entonces, un árbol de manzana, no dice la rama, dice, oh, tengo que hacer manzana. No. ¿Entiende? Cuando está conectado, produce manzana. Vos te conectás y va a producir fruto. Amén. ¿Y fruto qué es? El amor. Y el amor que tiene 8 aspectos. Y en el amor está todo lo que vos necesitas. Porque vos vas a revelar la vida de Jesús en la tierra, porque Dios es amor. Amén. Entonces, decirle a que está al lado, no te desconecte. No te desconecte. Ahora, ¿cuántos están conectados? Amén. ¿Cuántos estaban pensando medio que, ay Señor, me quiero desconectar? ¿Por qué? Porque dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, tomad mi yugo, que es ligero. Amén. Quiere decir que tu yugo no es el yugo de Cristo. O está llegando otro yugo que cualquier otra persona te está poniendo, pero no el de Cristo, porque el yugo de Cristo es ligero. Amén. Y yo voy a dar descanso, dice el Señor. Wow. ¿Por qué venimos el yugo de Cristo? Porque Él es el toro más fuerte. Usted pone un toro más fuerte y un toro más débil. Usted el toro más débil y se va con el toro fuerte, y los dos están tirando. Y Él te tira y te lleva a tu propósito y tu diseño en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, es así de sencillo, permanecer en Él. Separado de Él nada podemos hacer, y lo que hacemos no tiene sentido porque se acaba con el tiempo y la gloria de los hombres desaparece. Pero cuando Dios te glorifica, permanece para siempre y trascendes más allá del tiempo, porque hay una nube de testigos que te está mirando de cómo estás corriendo tu carrera. Amén, aleluya. Entonces, vamos a seguir. Señores, tenemos que entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos esa parte importante. Dice en Gálatas 1:16 que nosotros como apóstol Pablo tenemos que aprender de revelar a Cristo en nosotros. Amén. Revelar a Cristo en nosotros. Y ahí está la clave. Tenemos que aprender a estar conectado a la vid. Y dice la palabra del Señor en Juan 15:6: el que en mí no permanece, ¿qué le va a pasar? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué les pasa? Ahora, pregunto yo, ¿este es un pámpano que estaba conectado? Sí, estaba conectado porque es un pámpano. Amén. ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice. Es muy sencillo. Dice, el que en mí no permanece. Quiere decir que estaba, pero no permaneció. Ese, ¿qué le va a pasar? Será echado fuera, porque no permanece. Usted tiene que aprender a permanecer. Cueste lo que cueste, usted tiene que estar conectado a la palabra de Dios. Usted tiene que ser obediente, tiene que ser esclavo de la obediencia, y la justicia de Dios se va a cumplir. Y no va a haber, cuando usted está conectado a la justicia de Dios, ¿qué es eso? La ley ya no tiene poder sobre usted, el pecado no tiene poder sobre usted, y los rudimentos del mundo no tienen poder sobre usted, porque usted está muerto al pecado, a la ley y a los rudimentos del mundo, porque usted es esclavo de la obediencia, y la justicia de Dios está activa en la muerte y en la resurrección de Cristo. Aleluya. Entonces dice, será echado fuera como pámpano. O sea, es un pámpano que estaba conectado, pero ya no está conectado. ¿Por qué? Porque decidió no confiar en algunas áreas en su vida, no ser obediente a la palabra. Pero usted tiene que decidir hoy ser obediente en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la clave. ¿Cuál es la conexión en la permanencia? Digan conmigo, conectado
a la palabra. Entonces, por eso es importante que usted estudie la Biblia, porque si usted no medita en la palabra, ¿cómo va a saber qué es lo que tiene que obedecer? ¿Cómo es que usted va a activar eso en su vida para producir fruto que le agrada a Dios y usted revele la vida de Cristo? Si usted es ignorante, por eso dice que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca y esa persona viva ignorante y no pueda producir fruto del reino, y es un pámpano que no tiene fruto. Y como dice el hermano de Guatemala, yuhu. Amén. ¿Entiende? Entonces, por eso es importante que usted estudie la Biblia. La gente no puede vivir ignorante. O usted cree que se va a presentar delante de la corte y le va a decir: señor juez, usted sabe que yo no sabía nomás que había sido que estas cosas que ustedes dicen y está en la Constitución del Paraguay. Yo no sabía que matarle a la suegra estaba mal. Yo no sabía que nosotros somos caníbales. Nosotros nos gustan comer los seres humanos, pero yo no sabía que comer un ser humano estaba mal. Y yo pensé que estaba bien. Entonces viene la policía y le dice: ¿usted le mató a este? Sí, lo comimos completito. Dentro de su cultura está todo muy bien, pero dentro del Paraguay, en la Constitución contempla que usted es un asesino. Amén. Y usted no se puede parar delante del juez y decir: señor juez, lo que pasa es que nosotros somos caníbales, nos gustan los seres humanos, hacemos un asadito de ellos. ¿Entiende? Usted tiene que conocer sus derechos y sus obligaciones en el nombre de Jesús. Y en el reino de Dios así es. Por eso tenemos la escuela de líderes. Amén, porque usted tiene que liderar. Por eso tenemos los células. ¿Para qué? Para que todos aprendan y sepan activar en ellos la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, pero te va a dar solamente lo que vos esperás, y lo que vos esperás es lo que vos sabés. Y lo que vos sabés está limitado por tu conocimiento o por tu ignorancia. Entonces, tu ignorancia no te va a justificar delante de Dios, porque es culpa tuya que no sabes, porque no te metiste a saber tus derechos y tus obligaciones. Y está todo escrito en el Nuevo Testamento. Para el que tenga oído, que oiga. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Que en Él nada es Creo imposible. en ti, no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrar Dios. declaración